grabación de la clase será exclusivamente para usos académicos, en el sentido de que ustedes podrán encontrar disponible la clase en cualquiera de los medios de los foros, eh, y pues ustedes puedan volver a revisar los procedimientos que hemos elaborado. Entonces, el objetivo de esta clase básicamente es ver la segunda actividad que tenemos dentro del desarrollo de la tutoría, eh, que es referente a los modelos, bueno, básicamente a uno de los modelos de pronósticos que sirve para el cálculo de valores futuros. Entonces, vamos a hacer esto operacionalmente es muy sencillo, entonces lo que buscamos es que ustedes pues puedan comprender la operatividad, pero más que la operatividad que se refiere al cálculo, es más el desarrollo que se tiene sobre la funcionalidad y el por qué utilizamos este tipo de pronósticos. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer, entonces voy a compartir mi pantalla y haré una pequeña introducción de qué es el método de suavización exponencial y cuál es el objetivo de poder realizar este método. Corresponde a la segunda actividad de la tarea número 2 de la unidad número 1. La primera parte, pues la vimos en el CIP anterior, que es la elaboración de tablas de distribución de frecuencia y la prueba hipótesis por medio de la prueba chi cuadrado, por la que vimos. Y hoy vamos a ver entonces, como venía diciendo, el método de suavización exponencial simple y método de suavización exponencial doble. Listo, entonces, para mejorar la señal, entonces voy a en este momento apagar mi cámara y poderles compartir mi pantalla. Entonces, por favor, una vez comparta mi pantalla, por favor, alguno de los estudiantes me confirma si ya es claro el uso de la, de la pantalla. Sí, profe, ahí está la vista. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hablar antes de comenzar con esta operatividad. Entonces, les explico muy brevemente qué es la actividad antes de comenzar con el desarrollo de la misma. Entonces, ustedes deben obviamente entrar a la tarea 2, van a encontrar el tema que es solución de modelos probabilísticos de decisión. En este, pues deben descargar el archivo que está de análisis de datos. Una vez ustedes los encuentren, pues encontrarán una tabla muy parecida a esta que tenemos acá. Y pues ustedes le darán F9 con el fin de que los datos se actualicen. Recuerden que estos datos pues serán de carácter aleatorio entre dos rangos y estos pues serán distintos o la probabilidad de ocurrencia de estos datos en un mismo evento pues digamos que no es muy normal. Entonces eso significa que tendremos 950 casos distintos de datos. Entonces, como lo pueden ver acá, pues yo ya hice el proceso, yo ya le di F9. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes lo único que harán es copiar esos datos y pegarlos como valores estáticos para que no les modifique el valor de los datos cada vez que hagan una operación. Entonces, acá yo tengo parte del ejercicio resuelto, entonces de todas formas lo voy a hacer paralelo después de esta rayita negra que ustedes encontrarán acá. Lo voy a hacer simultáneo para que sepamos exactamente cómo lo debemos hacer. Recordemos que la presentación de los trabajos según la norma APA, pues tiene unas características muy particulares que los vimos en el video número 1. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta con el fin de poder obtener todos los puntos correspondientes a la función de APA. Eh, entonces, lo voy a comenzar a desarrollar de esta forma, desde la primera parte hasta la segunda parte, pero antes de desarrollarlo, quiero hablarles un poco por qué se utilizan los métodos de pronósticos y por qué se escoge el método de suavización exponencial como uno de los referentes de evolución de los métodos de pronósticos. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es pronosticar. Pronosticar es la capacidad que tienen las personas de poder anticiparse a hechos futuros por medio de métodos matemáticos generalmente que permiten hacer un análisis del comportamiento de unos datos en función de ciertas características que se tienen. Entonces, tenemos que distinguir muy bien la definición entre pronosticar y predecir,
Pronosticar, como lo decía anteriormente, entonces es la capacidad que tenemos de utilizar elementos matemáticos para poder acertar o acercarnos a la conjugación de los fenómenos futuros. Entonces, de este orden de ideas, pues nosotros lo que hacemos es tomar unos valores que a partir de este momento en los métodos de pronósticos o en cualquier problema de pronóstico lo vamos a llamar series de tiempos, los vamos a tomar y pues en función de esto vamos a tratar de identificar el futuro de estos datos. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que tenemos que conocer es que tenemos que conocer es que los comportamientos se tienen dentro de un comportamiento muy particular que tienen las series de tiempo. En función de esto, pues digamos que a pesar de que su guía no se las pide, pero es importante conocer qué es una serie de datos y las series de datos, cómo se comportan en función del comportamiento de las tendencias. Entonces, revisemos nuevamente el concepto de pronosticar. Entonces, lo que hacemos es que tomamos una serie de tiempos en función del tiempo y tratamos de predecir el comportamiento que estos valores van a tener en función del futuro. Las mismas estrategias que se utilizan pues para el pronóstico del IPC, pronóstico de la inflación, pronóstico de la caída o subida del precio del dólar, del precio del petróleo y cualquier unidad económica que se necesite predecir este valor en función de cada uno de los valores. Las características puntuales de una serie de datos diferente a un grupo de datos o una serie de datos es que el comportamiento de esta serie de datos debe ser previamente establecida en función de los valores que se conozcan. ¿Qué significa eso? Que el hecho ocurrido en el periodo 1 corresponde al valor del periodo 1. El hecho ocurrido en el periodo 2 corresponde al periodo 2. En función de esto, en las series de datos no es posible ordenar estos datos ni de mayor ni de ascendente a descendente ni de descendente a ascendente. En el sentido en que ese hecho, ese fenómeno ocurrió en ese preciso momento y no puede ser cambiado en unidad del periodo diferente para otras series de datos que podemos ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor como lo hacíamos en las tablas de distribución que vimos en el primer módulo. Entonces lo primero que vamos a conocer es qué es una serie de datos y cómo se comporta. Generalmente las series de datos, como les decía, son en función del tiempo. Lo que significa es que son de carácter ordinal, lo que nos lleva a pensar que esos fenómenos pues ocurrieron en un periodo específico de tiempo. Entonces, como podemos ver, nosotros acá tenemos pues una distribución de tiempos donde nos está diciendo que en el periodo llamado bajo una unidad, que en este tiempo podremos asumir que pueden ser meses, días, años, pues las ventas de esta demanda periódica fueron estos valores. Entonces, imaginémonos que esto es una industria que vende calzado. Al vender calzado, pues tiene la característica muy puntual de que venden unidades enteras, como lo podemos ver en este esquema. En función de eso, nos está diciendo que en el mes 1 vendió 57.868 pares de zapatos. En el mes 2 vendió 67.457 unidades y así secuencialmente en función de todos los meses hasta llegar al periodo número 12, que es el mes de diciembre, que vendió 55.780 unidades. Lo que queremos conocer es básicamente cuáles son los elementos que componen esa serie de tiempos. Entonces, antes de comenzar a hacer el procedimiento que nos explica la guía, pues vamos a conocer que realmente, Profe, qué pena, no sé si sea mi internet, pero no te entiendo mucho. No sé, ¿me están escuchando claro? Sí, profe, yo lo escucho bien. Eh, Janet, Lina, Daniela, Marjorie, ¿me están escuchando claro? Sí, señor. Sí, profesor, bien. Bueno, Se escucha muy ¿quién fue la entrecortado, que? profe, qué pena. Daniela. Bueno, pero creo que Daniela es como tu conexión, entonces pues vamos a tratar pues voy a tratar de hablar de pronto un poco más despacio para ver si de pronto al mejorar la conexión en que a medida que vaya pasando el tiempo, entonces me vas comentando si mejora o no mejora la resolución, ¿vale?
Entonces les venía comentando, muchachos, que en función de eso, pues nosotros tendremos la capacidad de poder tratar de definir los elementos que componen cada uno de estos factores. Para lo que vamos a entender que la serie de datos pues tendrá unas características y unos comportamientos muy particulares. En ese orden de ideas, pues lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo se comportan esos valores en función del tiempo. Para eso, entonces, lo primero que tenemos que o queremos conocer es cómo se comportan esos datos y cuáles son sus características dentro de sus periodos. Entonces, lo primero que les recomiendo dentro de la ejecución del ejercicio es poder establecer cuál es el comportamiento, vuelvo y les digo, de esos datos. Entonces, recordemos que todas, como les expliqué en la primera clase, toda la presentación de una hoja de Excel pues tendrá las mismas características, un formato en blanco. Entonces, le vamos a colocar el formato a la hoja. Le vamos a colocar pues acá en las características de la... Voy a copiar esto un momento, muchachos, para arreglarlo como lo necesito. Y lo voy a copiar para que pues ustedes lo conozcan, ¿listo? Lo pegué así pues porque sé que obviamente como ustedes lo conocen pues dentro de la nomenclatura de nuestra norma APA pues saben que tenemos unas características muy puntuales. Algunos me dicen cuáles son las características que tenemos para la presentación de tablas, de lo que vimos la clase pasada, muchachos. ¿Qué características, qué características tiene o nos permite APA presentar dentro de nuestros trabajos? Profe, que los títulos deben ir con subrayados abajo. Muy bien. La tabla en blanco. Muy bien. Hay colores. Sin colores, muy bien. Como les digo, pueden utilizar colores mientras sean una escala de grises, que es digamos como lo más recomendante es como nos dice. Entonces acá tenemos nuestra tablita, que es la que necesitamos. Entonces, generalmente los datos van centrados. Entonces, recordemos que vamos en la parte superior a colocarle el borde superior, le vamos a colocar nuestro borde inferior. Listo. Le vamos a colocar entonces definiendo dónde termina nuestra tabla. Listo. Le vamos a colocar en la parte de arriba el título de la tabla. Entonces vamos a colocar por acá un nombre. Entonces ese nombre va a ser tabla número 1. Número 1. Entonces dice que es la relación de demandas. ¿Listo? Entonces, y me dice que es en unidades. Entonces, ya le colocamos nuestro título y en la parte de abajo entonces le vamos a colocar nuestra fuente. Ya sabemos que la fuente va a ser una tomada el 2021, ¿listo? Entonces, esta será la presentación que tendremos de nuestras tablas, ¿listo? Si ustedes lo quieren, obviamente lo pueden ajustar, pueden colocar la tabla un poquito más para acá, entonces, para que nos dé como el formato, ¿listo? Entonces, y así presentaremos nuestras tablas. Vamos a colocarlas un poco más ajustadas. Voy a cerrar un poquito estos campos. ¿Listo? Muy bien. Hay unos, como lo veíamos en la clase anterior, hay uno, como preguntaba un compañero, entonces es posible que encontremos esta tabla dividida en dos partes. Entonces, tabla 1 y el título debajo, o sea, más o menos como nos decía el compañero. Que entonces él decía, no, profe, es que en una vi que era tabla arriba y el título abajo, ¿sí? Este formato generalmente se utiliza en Word. En Excel lo vamos a utilizar pegado con el fin de que cuando utilicemos la tabla, perdón, pues digamos no nos genere distorsión el título frente al valor de la tabla. Por acá tenemos otros datos que nos están mostrando que son unos valores, coeficientes que guardamos acá. Entonces, recordemos que en tabla vamos a dejar lo que queremos mostrar, ¿sí? Entonces, estos coeficientes efectivamente los podemos encerrar como en este cajoncito, sabiendo que no forman parte de una tabla, pero sí son valores importantes dentro de la construcción de nuestros parámetros. Generalmente los ubicamos por fuera de donde vamos a utilizar las tablas. Para los estudiantes que pues toman estos datos, entonces
Recuerden que estos datos deben estar ubicados en separadores de miles, como los tenemos acá. Cuando ustedes los toman, muchachos, de los valores que vienen del F5, entonces deben hacer el siguiente procedimiento para que estos valores no, pues digamos que no les cambien periódicamente. Entonces ustedes lo que hacen es copiar los valores y en una celda al lado, que igual nos vamos a devolver, vamos a ir a pegar y en pegar le vamos a dar pegado especial y le vamos a decir que solo nos pegue los valores. No todos, no fórmulas, no formatos, no comentarios, sino solo los valores. De tal forma que él nos va a pegar los valores en este lado y lo que hacemos es cortarlos, control X, y pegarlos acá nuevamente, ¿listo? Y le damos nuevamente nuestro formato. Una de las cosas que debemos verificar, muchachos, en las fórmulas, es que, que al pegarlos dentro de los formatos, pues nos dé valores de miles. Entonces, o cuando digo valores de miles, es que operativamente esté diseñada la tabla de tal forma que lo podemos ver cuando la subrayamos y acá nos muestra una suma. Si nos muestra una suma es porque efectivamente él lo está contabilizando como valores numéricos, ¿listo? Porque a veces no nos dan las fórmulas o a veces nos genera inconveniente la fórmula si es porque tenemos los valores dentro de los parámetros, los tenemos como valores que no son de carácter numérico, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Entonces, recordemos, acá nos está diciendo que existe una tendencia. Esta tendencia significa que hay un comportamiento particular del valor. Ya lo vamos a ver dentro del siguiente método. Nos está diciendo que el alfa corresponde a 2 sobre n más 1 y un beta corresponde a 2 veces el alfa y que los periodos serán 2 equivalentes. Entonces, si quieren, podemos ir comenzando a hacer nuestros cálculos de alfa y de beta acá. Entonces, como vamos a ver en la guía, entonces, él nos está sugiriendo unos elementos de la tabla y unas fórmulas especiales. Yo trato en lo posible de que ustedes, obviamente, en su trabajo deben aplicar el concepto, pero trato en lo posible de explicarles de la forma más sencilla para que ustedes puedan apropiar este concepto. ¿Listo? Entonces, les cuento un poquito de la historia de los pronósticos para que ustedes conozcan por qué es que venimos o por qué llegamos al método de suavización exponencial. Entonces, lo primero que les voy a decir es, bueno, pero ¿cómo sé que debo utilizar un método de suavización exponencial frente a muchos métodos que hay para pronósticos? Entonces, algunos autores nos dicen, mira, es que usted primero tiene que conocer la serie de datos, identificar el comportamiento de la serie de datos y así después se va usted a la teoría y establece cuál es el mejor método que le sirve para ese pronóstico. Eso es tan sencillo como cuando hablamos de un tratamiento médico. Entonces, dependiendo del comportamiento de la enfermedad, sí mismo es el tratamiento que se le sigue. Por eso, en algunas ocasiones conocemos que el comportamiento de un tratamiento no es igual de un paciente al otro o no genera los mismos efectos positivos dentro de un paciente, es exactamente la misma serie de datos. Entonces, necesitamos conocer nuestro paciente, necesitamos conocer nuestros datos para poder establecer qué tipo de fórmula o qué tipo de medicamento o qué tipo de solución le podemos dar a nuestro paciente. Y este paciente, pues lo estamos conociendo acá y ustedes lo están viendo acá como una relación periódica de demanda. Entonces, vamos primero a conocer nuestro paciente. Entonces, algunos autores dicen, mire, para identificar ese paciente, pues primero grafíquelo, o sea, sáquele una radiografía de las características que tiene ese paciente, asimismo usted lo puede tratar. Entonces, cuando traducimos eso al lenguaje ingenieril, entonces, bueno, nosotros pues tal vez no hacemos diagnóstico, pero el único diagnóstico que podríamos presentar dentro de una relación de demanda, pues es su gráfica. A ustedes no se las piden en el trabajo, pero me gustaría que le hicieran, primero para que aprendieran y segundo para que ustedes pudieran conocer cómo se representan los datos de series de tiempo. Recordemos que una serie de tiempo es una característica numérica en función del tiempo, o sea, que esta relación numérica de series de tiempo no puede ser modificada, o sea, no puede ser alterada y no puede ser ordenada. Eso significa que si nosotros nos ubicamos en un contexto de este ejemplo, que es una tienda de calzado, pues lo que se vendió el lunes, yo no puedo decir que lo vendí el martes. Lo que vendí el martes no puedo decir que lo vendí el lunes.
o por decir algo, lo que vendía a final de mes o en el mes 12 puede ser totalmente distinto a lo que vendía en el mes séptimo o en el mes octavo. En función de eso, pues quiero que entendamos que la relación de series de tiempos pues son inmodificables. Y como son inmodificables en su orden, pues básicamente así los debemos trabajar. Entonces, lo primero que vamos a plantear es una gráfica para conocer y ahí conoceremos un poco el comportamiento de nuestros datos. Entonces, para hacer una gráfica de series de tiempos, entonces lo que hacemos es utilizar algo que se llama imágenes de correlación. La imagen de correlación nos permite identificar una relación directa entre el valor que se establece dentro de la unidad de tiempo frente al valor que estamos tratando de graficar. Entonces, ¿cuánto se vendió en el periodo 1? ¿Cuánto se vendió en el periodo 2, periodo 3, periodo 4 y así sucesivamente? Entonces, para eso utilizamos esta función de correlación. Entonces, seleccionamos nuestros datos. Ustedes generalmente lo utilizan con Shift, yo lo utilizo con Control y seleccionamos o con mouse sostenido, selecciono los siguientes datos. ¿Listo? Entonces selecciono mis dos datos dentro de la tabla, me voy a insertar y en insertar le digo que por favor me presente unos gráficos de dispersión. Esos gráficos de dispersión, si ven, son esta sexta opción que tenemos dentro del gráfico que dice X por Y. En función de eso, pues le vamos a decir que nos muestre una gráfica de dispersión con líneas punteadas. Puede ser esta, para mirar el comportamiento de la tendencia de la serie de datos. Como la vemos acá, pues es un comportamiento de carácter estacional, ¿sí? Lo primero que le voy a decir es que me arregle un poquito la gráfica. Muchachos, si me escriben por chat, traten lo posible, están autorizados para interrumpirme, para poder, porque no alcanzo a ver el chat de la pantalla. Profe, una pregunta. Señor. Ahí cuando usted realizó para insertar la tabla, por lo regular uno llega y selecciona todo, pero pues me generó la duda porque usted seleccionó una vez y luego seleccionó la otra, pero quería saber bien cómo la seleccionó. Ah, ok, porque resulta que cuando yo hago ese procedimiento que me pregunta Juan, le estoy diciendo a Excel, cuando selecciono primero esto, le estoy dando primero mis valores de X, ¿listo? Y cuando le doy control o con el mouse sostenido le estoy diciendo, ya cambio a que estos sean mis valores de Y. Diferente a si lo grafico así, como dice Juan, seleccionar, ahí le estoy diciendo, solo grafíqueme esos datos en función de la relación que tenga. Entonces, generalmente para diagramas de dispersión lo hacemos, seleccionamos primero la columna X diciéndole, estos van a ser mis valores de X, con Command en mi caso, con Shift en el caso de ustedes, selecciono los segundos datos, ¿listo? Para que él distinga que es primero X y después Y. Para cuando vaya a esta función de acá, él me diga, mire, lo primero que le di fue X, como vemos acá, y lo segundo que le di fue Y, ¿vale? Ok, profe, gracias. ¿Listo? Y vamos entonces a seleccionar esta segunda opción que nos da el comportamiento de los datos. Vamos, para efectos un poquito más gráficos, vuelvo y les digo, esto no está dentro de sus guías, pero se los quiero explicar para que dentro de su formación ustedes lo puedan utilizar. Lo primero que quiero es que estos datos, pues, me lo mueva a una tabla nueva, un gráfico nuevo que lo voy a llamar diagrama de demanda y que me lo mande a una nueva hoja, ¿listo? Para verlo un poquito más grande. Acá lo podemos ver un poco más grande. Como vemos en esta gráfica, pues dentro del escenario estamos, digamos que, perdiendo mucho espacio, sencillamente porque vemos que los valores fluctúan entre 51.151 y este que es el valor más alto, 68.000. No tengo valores inferiores a 50.000, entonces le voy a pedir que por favor esta área pues la desconozca para yo conocer de forma más clara cada uno de los valores. Entonces me paro acá sobre donde están los valores y le digo clic derecho y entonces le digo que por favor me deje ver, que le dé formato a los ejes. Y me está diciendo acá dentro de esta parte que tengo que el límite inferior es 0. Pues ya sabemos que nosotros no tenemos valores de 0, entonces que el valor mínimo para mejorar la gráfica son 50.000 y ya pues digamos que ahí me ajusto un poco más el comportamiento y puedo ver la gráfica de mejor manera. ¿Listo? Lo mismo acá, entonces vamos a minimizarlo un poco y pues vemos que acá los valores están de 2 en 2. Entonces
como tengo suficiente espacio, le digo dar formato de eje y le digo que la unidad de separación, pues que no me la manifieste en dos, sino que la quiero ver una por una. ¿Listo? Y pues ya ahí él ajusta y traza las líneas. Ya ustedes escogerán cada uno de estos factores cuál es la gráfica que mejor les parece o que mejor describe el comportamiento de sus gráficas. Entonces, puedo escoger esta o puedo escoger cualquiera de las gráficas que tenemos acá. Yo generalmente lo que hago es hacerle un poquito más de diseño con el fin de poder ver las líneas de eje o por lo menos el grosor de las líneas de eje. Entonces, me gusta ampliar un poquito más los anchos de las líneas y cambiarles el color, pero eso pues digamos que ya forma parte de la decoración que ustedes le dan a las gráficas, ¿listo? Entonces, generalmente mis gráficas son mucho más anchas y pues lo que buscan es que se vea un poquito más de color acá dentro de la gráfica para poderla entender, ¿listo? Entonces, eso sí, pues como les digo, ya forma parte de la decoración que ustedes le quieran hacer a la gráfica. Yo le voy a dar un color un poco más rojo a los formatos para ordenar. Cuando vemos esta gráfica o cuando identificamos esta gráfica, pues identificamos diferentes comportamientos en una serie de tiempos. En esta serie de tiempo, pues lo que hacemos es mirar un poco cómo se está comportando esa serie de tiempo. Lo que podríamos concluir en esta serie de tiempo, sin conocer mucho de las características que necesitamos de las series de tiempo, es que es una serie de carácter estacional. ¿Qué es una serie de carácter estacional? Es una serie que guarda una marcada tendencia en función de periodos iguales. Por eso es que se llaman tendencias o se llaman estacionalidades. Las estacionalidades, igual que como funciona la jerga normal, son fluctuaciones que se dan en unidades periódicas de tiempo. Entonces, por eso a los cambios del clima se les conoce como tendencias o se les conoce como estaciones. Estas tendencias de estacionalidad lo que buscan es describir el comportamiento de esto en las mismas unidades de tiempo. Entonces, podemos decir que si les preguntara cuántas estaciones hay en el año, pues algunos me dirán, no, las estaciones son 4. Hay unos que me dirán, no, las estaciones son 2, invierno y verano. Pero generalmente en función del clima, pues las estaciones son denominadas en 4 periodos. Para nosotros, los de la zona tropical del planeta, pues son menos marcadas que para los que pertenecen a los hemisferios un poco más australes o un poco más nórdicos, son un poquito más marcados lo que es el verano, la primavera, el otoño y el invierno. Entonces, en función de eso, pues como vemos acá, digamos que podemos decir que hay una estacionalidad, en el sentido en que la demanda llega a un pico más o menos dentro de los rangos y comienza a descender en función del tiempo. Supongamos lo que puede ser el tiempo. Igual lo vamos a ver dentro de este escenario, lo mismo la temperatura comienza a elevarse, llega a su pico más alto y decae de forma sustancial. Acá ya vemos un poco de pico, un pico menos alto, pero vemos la misma tendencia en función de onda que corresponde a cada una de estas características. En función de esto, pues podemos identificar o podemos entender que existe una estacionalidad dentro de los periodos con unas fluctuaciones que se dan en casi los mismos periodos. Miren que acá el incremento de temperatura se da entre 1 y 2 trimestres, entonces acá vemos que entre el primer trimestre y el segundo la temperatura o las ventas en este caso se incrementaron y dura más o menos 3 meses en volver a caer. Acá ya efectivamente ya se gasta 2 periodos en aumentar las ventas, pero se sigue sosteniendo sobre los 2 periodos de caída. Acá aumenta en un periodo y cae en un periodo, acá aumenta y lo que esperamos es que este comportamiento se siga la misma tendencia de los datos. Entonces, lo que esperaríamos en este periodo es que las ventas en el periodo 13 del pronóstico que estamos tratando de calcular caigan sustancialmente. ¿Listo? Porque vemos pues estas fluctuaciones o esta identidad dentro del comportamiento de las series de datos. ¿Listo? Entonces, en función de eso, pues pasamos a nuestra tablita para identificar un poco más la fórmula. Vuelvo y les digo, muchachos, yo trato en lo posible de colocarles en un lenguaje un poco más sencillo las fórmulas que ustedes tienen ahí, pero los invito a que con el fin de poder ordenar la tabla o conocer la tabla, entonces
pues sigamos las fórmulas como las tengo ahí, ¿listo? Digamos que la experiencia como docente, pues me ha dado para sintetizar un poco tanta fórmula y explicárselos en un lenguaje mucho más sencillo, ¿listo? Entonces les voy a presentar cómo va a ser la presentación de la primera tabla. Entonces vamos a tener en una tabla de pronósticos, vamos a tener en la primera celda vamos a tener los periodos en los que corresponden cada una de las ventas. Entonces, como les explicaba anteriormente, en el periodo 1 pues se vendió esta cantidad, en el periodo 8 esta cantidad, en el periodo 12 esta cantidad. Y esto lo que vamos a conocer a partir de este momento como demandas, ¿listo? Entonces, este periodo lo vamos a conocer como datos reales, o voy a hacer una pequeña modificación acá y les voy a colocar unos títulos acá encimita para que ustedes más o menos se vayan guiando con respecto a la relación que voy a ir haciendo, ¿listo? Entonces, acá lo voy a llamar como Y sub T. Ese Y sub T, entre paréntesis, lo vamos a colocar como los valores reales, ¿listo? Ya les voy a explicar por qué le voy a colocar ese título, solo como por efectos de que ustedes entiendan la fórmula. Ese Y sub T, entonces, va a ser lo que conocemos como el valor real, ¿listo? En la siguiente columna de acá, entonces le vamos a colocar el Y sub T, 1 más Y sub T más Y sub T más 1, que lo vamos a conocer como el valor pronosticado, ¿listo? Entonces, en ese valor Y sub T, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las características del pronóstico. Entonces, nosotros lo que buscamos es un valor de 13. Voy a correr un poquito la fuente para poder colocar el valor pronosticado. ¿Listo? Entonces, este valor 13 es el valor que nosotros estamos buscando, por eso lo voy a colocar acá con un bordecito rojo, que es realmente lo que me interesa. Como lo vimos en la gráfica, a mí lo que me interesa es saber si en este periodo que sigue acá entre 12 y 13, este que les estoy ampliando acá, este periodo 12 y 13, la curva se va a comportar como viene comportándose. Entonces, ¿será que acá va a caer de la misma forma como cayó acá o como viene cayendo ahí? Entonces, lo que vamos a descubrir por el pronóstico. ¿Para qué nos sirve ese pronóstico que vamos a hacer? Nos sirve para hacer una planeación estratégica de los recursos de la compañía. Entonces, si yo llego a pronosticar esto y la curva me da una caída descendente, entonces yo trataré en lo posible, dentro del orden de la planeación estratégica, de permitirme organizarme para esa caída en ventas que viene en ese trimestre. O por el contrario, para hacer un cambio sustancial en ese comportamiento. Entonces, si yo sé que mis ventas, según el comportamiento histórico, van a caer, pues puedo utilizar una estrategia de marketing que trate de impulsar esa caída y que esa caída no sea tan sustancial como la tenemos acá, sino que de pronto hagamos cambiar el parámetro y en lugar de que caiga las ventas, pues las podamos impulsar un poco más. Tal vez no en el mismo valor histórico como lo venimos acá mostrando, sino que por lo menos no caiga de esa forma sustancial. Entonces, dentro de la estrategia de marketing podemos hacer una estrategia de promoción, una estrategia de marca, una estrategia de lanzamiento que nos permita hacer subir este parámetro, ¿listo? O por el contrario, si definitivamente el cambio es invaluable, ya es un comportamiento propio del mercado, pues lo que me permite es ajustar las jornadas laborales, ajustar la compra de materiales, ajustar los pagos a los proveedores con el fin de que no llenarme de X o Y productos sabiendo que las ventas no van a responder a esa producción, ¿listo? Entonces, todos estos pronósticos generalmente nos sirven para anticiparnos a los valores futuros y además de anticiparnos a los valores futuros, tener la posibilidad de poder organizarnos dentro de esa planeación estratégica que necesitamos dentro de las organizaciones. Entonces, como les decía, acá en este método vamos a utilizar el método que se conoce como método de suavización exponencial. ¿Por qué un método de suavización exponencial? Existen distintos métodos que se ajustan como una vestidura a cada uno de los comportamientos de la serie de tiempo. Acá ya nos dijeron pues que es un comportamiento de carácter estacional y por ser un comportamiento de carácter estacional, entonces en función de eso vamos a utilizar el método de suavización exponencial, ¿listo? Hay otros métodos que se conocen como método del último valor, que es un método muy clásico. Hay otros métodos que se llaman métodos de promedios móviles o métodos de promedios simples.
Hay otros que se llaman métodos de suavización exponencial simple y suavización exponencial doble, como el que vamos a ver hoy. Y hay otros métodos que se llaman métodos de las regresiones lineales. Todos estos métodos se pueden utilizar a cualquier serie de tiempos mientras ese comportamiento se ajuste a ese método, porque pues digamos que como lo hablábamos en cuestión de los medicamentos, no a todas las series de tiempos se ajustan de la mejor forma. Y la forma de calcular cuál de todos estos métodos que les acabo de escribir se ajusta mejor a esta forma es básicamente con la medición de los errores. DAM, PEMA, todos estos errores que nos permite establecer cuál de los pronósticos que estamos haciendo, pues se ajusta mejor. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, pues quiero presentarles la fórmula, esa fórmula que ustedes conocen, que ustedes manejan dentro de este diagrama, que es esta que está acá, pero se las voy a sintetizar un poco más dentro de lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, la fórmula pues la vamos a conocer de esta forma. Entonces, se las voy a describir acá. Entonces, digamos que la fórmula va a ser algo muy sencillo y la vamos a conocer de la forma que tenemos acá. Entonces, voy a escribir en palabras el pronóstico del valor futuro o el pronóstico de Y o de T, como lo quieran conocer, va a ser igual, entonces, a alfa multiplicado por el último valor real. Entonces, más 1 menos alfa, que multiplica el último valor pronosticado. ¿Listo? Entonces, esa es como más o menos la traducción que ustedes tienen dentro de todas el larguero de fórmulas que tienen ahí en el trabajo. Y ya lo vamos a hacer de todas formas, de las dos formas, para que ustedes conozcan que es exactamente igual esta traducción que yo le hago a la fórmula, la que ustedes van a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, como dijimos, esto se van a conocer como valores reales y lo que escribamos acá lo vamos a conocer como valores pronosticados. ¿Listo? Pero resulta que el método de suavización exponencial tiene una característica muy particular y es que necesariamente, diferente a los otros métodos, tenemos que tener un valor real y un valor pronosticado en el mismo periodo. Eso significa que necesitamos un valor pronosticado o un valor real dentro del mismo periodo. Entonces, en este valor, pues si nosotros llegamos a utilizar esta fórmula, pues la fórmula nos va a decir que el primer valor que usted tenga real va a ser el primer valor pronosticado en el siguiente periodo. Entonces, en castellano, es que este valor que tengo acá real va a ser el siguiente valor pronosticado dentro del siguiente periodo. Entonces, en el periodo C1 no va a haber pronóstico, no hay pronósticos, porque sencillamente no en el valor real necesitaría un valor tanto real como un valor pronosticado. No tengo el valor pronosticado y no lo puedo tener porque el valor anterior al pronóstico 1 es el valor 0. Y pues dentro de la matemática no existen valores dentro del periodo 0. O sea, dentro de los números reales no existe un periodo 0. Existe un periodo 0 como inicial, pero los fenómenos comienzan a ocurrir a partir del periodo 1. ¿Listo? Entonces, en el periodo 1 no hay porque necesito tanto un valor real como lo vemos acá, como un valor pronosticado. En este caso, pues este será, que voy a colocar acá en verdecito, será mi valor pronosticado. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Entonces, el valor pronosticado del siguiente periodo será exactamente igual al valor pronosticado del periodo anterior. Entonces, este señor pasa a ser el valor pronosticado del siguiente periodo. En este orden de ideas, y pues como saben, pues yo lo utilizo solo para enmarcar las características, este será mi valor real en el periodo 2 y este será mi valor pronosticado en el periodo 2. Pero como tengo un valor pronosticado en el periodo 2 y un valor real en el periodo 3, pues lo que voy a tratar de hacer es rehacer ese pronóstico en función del periodo siguiente. Entonces, a mí, teniendo un real, o sea, sé lo que ocurrió en el periodo 2, cuánto calzado se vendió en el periodo 2, pues ya sé efectivamente cuánto venderé en ese mismo periodo si hubiera hecho ese análisis. Teniendo estos dos, pues teniendo a 2 y 2, pues calculo el pronóstico del periodo 3. Teniendo un valor real en 2 y un valor pronosticado en 2, entonces pronostico mi periodo 3. Entonces, el pronóstico en el periodo 3, voy a escribir la fórmula acá, la copio por acá. Entonces, miremosla por acá. El pronóstico en el periodo 3
va a ser igual a alfa por el último valor real en el periodo 2 más 1 menos alfa por el último valor pronosticado en 2. ¿Listo? Entonces, vemos acá, dentro de la ecuación utilizamos los valores del periodo 2, pero estamos calculando el pronóstico del periodo 3. Si nos vamos al siguiente periodo, entonces el pronóstico en el periodo 4 será igual a alfa por el último valor real del periodo 3, 1 menos alfa por el último valor pronosticado en el valor 3. ¿Listo? Y así sucesivamente. En el 5 será alfa por el último valor real en 4, más 1 menos alfa por el último valor pronosticado en 4. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Muchachos, ¿es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. El Sí, resto. pero me gustaría ver si de pronto ahí no se puede realizar ese ejercicio con el pronóstico 3. Sí, profe. ¿Que sí se puede realizar qué? Como ya llevando a la práctica el desarrollo del ejercicio. Ah, vale, listo, ya comenzamos. Para Yo quiero explicarle la fórmula, entonces lo vamos a mirar acá. Eso, ¿Listo? Entonces voy a necesitar por acá escribir el valor de alfa. Entonces coloquemos acá alfa. ¿Listo? Entonces lo voy a enseñar, pues ya saben que yo lo encierro en cajitas. Si lo voy a utilizar, pues debo respetar la norma APA. Entonces me dice que alfa se calcula de la siguiente forma. Entonces me dice 2 dividido entre n más 1. Ya sabemos que n es el total de datos que tengo. Entonces tengo 12 datos y me dice que le sume 1. Entonces voy a utilizar 13. Entonces será igual a 2 dividido entre 12 valores que tengo acá más 1. ¿Listo? Entonces, ahí me está diciendo que el valor de alfa va a ser equivalente a 0,15. ¿Listo? Ese va a ser mi valor de alfa. ¿Claro está ahí cómo lo calculé? Sí, profe, ahí está claro. Entonces, quiero explicarles una cosita. 1 menos alfa, pues va a ser la diferencia entre cada uno de estos dos valores. Entonces, a lo único que tengo que hacer es a 1 restarle alfa. ¿Listo? Lo puedo escribir dentro de la fórmula o lo puedo dejar quietico. ¿Listo? Lo voy a dejar así sencillamente formulado para que ustedes más o menos conozcan. La sumatoria entre alfa y este señor me debe dar 1, como lo muestro acá en la suma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar en esta parte de la fórmula. Entonces lo vamos a hacer dentro del caso real. Primer principio, entonces el valor del principio del periodo 2 va a ser exactamente igual al periodo 1. ¿Listo? Entonces vamos a calcular este señorito que va a estar en esta casilla. ¿Listo? Profe, ¿de dónde sale el valor alfa? De esta fórmula que tengo acá, de 2 dividido entre n más 1. Entonces, tengo 2 dividido entre n. N es el total de datos, tengo 12 datos. Y abajo le sumo 1. Entonces, como lo vemos acá en la fórmula, tengo 12 más 1, o sea, 13. De la división de 2 sobre 13. ¿Listo? ¿Claro? Ok, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, este es el señor que vamos a calcular en este periodo. Entonces, la fórmula me dice, el pronóstico para el periodo 3 va a ser igual. Dice la fórmula que será el alfa multiplicado por el último valor real. Entonces, alfa, que es este señor que tengo acá, lo voy a amarrar porque al arrastrar la fórmula necesito que me conserve ese valor, multiplicado, dice, alfa por el último valor real en 2. El último valor real en 2. Este es mi último valor real en 2. ¿Listo? Más 1 menos alfa. Yo puedo colocar 1 menos este valor que tengo acá, lo amarro, multiplicado por el último valor pronosticado en 2, dice la fórmula. El que está enfrente, por este señor que está acá. ¿Listo? Yo puedo dejar la fórmula así o puedo utilizar este 0.84 que tengo acá para simplificar la fórmula. Lo puedo dejar de las dos formas. ¿Listo? Lo único que tengo que acá es cerrarle otro paréntesis. ¿Claro está ahí? Entonces la fórmula me dice que es alfa. ¿Listo? Alfa, el pronóstico en el periodo 3, o sea, en este periodo va a ser igual, el pronóstico va a ser igual a alfa 0.15 multiplicado por el último valor real en el periodo anterior. El periodo anterior a 3, pues es 2. El real en 2 va a ser igual a más 1 menos alfa
1 menos alfa, vuelvo y les digo, puedo dejarlo así, 1 menos alfa, por el último valor pronosticado en el periodo 2. Este valor pronosticado, o sea, el que está enfrente. Y le damos Enter, ¿listo? A ver que me corrigió la forma, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, ahí quedó claro. Listo. Vamos entonces a hacer el cuarto antes de arrastrar la fórmula para que nos quede perfectamente claro cómo es. Entonces, me dice que el pronóstico, va a hacerle una rayita acá a este señor para que nos ubiquemos. Entonces, me dice que cómo se calcula el pronóstico para el periodo 4. Me dice que el pronóstico del periodo 4 será igual a alfa, entonces miremos acá la fórmula, a alfa lo tengo acá, multiplicado por el último valor real en el periodo anterior. Estos son mis valores reales. Entonces, si estoy calculando el 4, ¿cuál es el periodo anterior al 4? Pues el 3. ¿Listo? Y amarro este H4 para que no se me mueva porque voy a jalar la fórmula después de esto. Más, dice la fórmula acá, más 1 menos alfa. Más 1 menos alfa. Yo ya hice ese 1 menos alfa y es este señor que está acá. ¿Listo? Entonces, pues para sintetizar la fórmula, utilizo ese valor. Lo amarro porque para jalar la fórmula, pues lo necesito. Por el último valor pronosticado. ¿Cuál fue el último valor pronosticado en ese periodo? Pues el que acabé antecitos de calcular. Este señor que está acá. ¿Listo? Y cerramos y Enter. ¿Listo? Y así entonces amarro mi fórmula ¿hasta dónde? Hasta el periodo que voy a utilizar. O sea, mi pronóstico, voy a colocarle este color acá, pero voy a resaltar que el que estoy buscando, es este valor que está acá, ¿listo? Quiero mirar porque me está jalando el mismo valor como dentro de la fórmula. Entonces la voy a jalar desde acá. ¿Listo? Miremos acá que la fórmula generalmente no da el mismo valor. Entonces voy a hacer esta formulita acá nuevamente. Entonces, alfa multiplicado por el último valor real más 1 menos alfa, que es este señor que está acá, por el último valor real. F4 y F4. Listo. Regálame un segundito porque no sé por qué esto está dando el mismo valor y esto no tiene por qué dar de esa forma. Es que cuando realmente un segundito yo miro qué es lo que está pasando con la fórmula. 1 menos alfa. Profe, no debe fijar, a D14 no lo debe fijar, ¿A quién? a D14, al último valor de ese. No, porque este es el señor que se mueve cada periodo. Los únicos que vienen fijos son estos dos. Porque mira que acá en el periodo va este con este, pero miremos esta fórmula. Por ejemplo, acá en este periodo es este con este multiplicado por estos señores que están acá. Regálame un segundo, yo miro una cosa acá en las fórmulas. Entonces, muchachos, cuando les pase eso que me está sucediendo, que ustedes sepan exactamente que eso no puede dar así, entonces ustedes necesitan
ir acá a fórmulas. Bueno, les cuento por qué pasa eso generalmente. Generalmente se pasa cuando ustedes instalan un nuevo complemento a Excel, como este complemento que yo instalé hace poco, que es para programación lineal, y uno se da cuenta que 1 más 1 no le está dando 2. Entonces, acá se me hizo muy particular que acá fueran los datos distintos y me esté dando el mismo valor dentro de la fórmula. Entonces, ustedes deben verificar que el Excel esté haciendo las cuentas de carácter automático. Entonces, ustedes van acá a fórmulas y miran que esto que está acá, donde dice opciones para cálculo, no esté manual, sino esté de carácter automático. Si yo le doy doble clic a cada una de las fórmulas, miren que los valores me cambian. Acá me cambia, acá me cambia cuando lo hago de forma manual. Si ve que necesariamente tengo que pararme en la celda y darle doble clic para que el valor me cambie. Miren, acá este es 3.43, me paro acá y me da clic y ya me da 5.27. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que ustedes se van acá a fórmulas y las opciones para cálculo deben ser de forma automática, no de forma manual. Entonces, al darle esta forma automática, entonces ya puedo arrastrar la fórmula y él debe cambiar todos los valores. ¿Listo? Como lo estamos haciendo acá. ¿Listo? Ya vimos que los valores cambiaron de pasar de 3.43 todos a pasar a 57.462. ¿Listo? Por si alguna vez les llega a suceder eso, pues tengan en cuenta cuál es la solución. ¿Listo? Entonces, el pronóstico para ese periodo me está dando 57.462. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, hago un pequeño sondeo. Marjorie. Marjorie, ¿claro? Sí, señor. Juan David. Sí, también está claro, profe. Janet. Me contestó Lina. Bueno, nuestra compañera del eje cafetero, ¿está claro? O nuestro compañero, realmente no sé. Sí, señor. Compañera Breiner, ¿está claro? Sí, profe, hasta ahí está claro. Listo, muchachos. Entonces, ese es el primer ejercicio. Cómo lo deben hacer, cómo lo deben presentar adicional a eso. Entonces, ustedes deben presentar una gráfica donde muestre pues, los valores que ustedes tienen. Entonces, la conclusión es que el pronóstico para el periodo 13 nos mostrará una tendencia equivalente a 57.452. Voy a hacer un traslape de la gráfica, vamos a ver si lo logro para mirar a ver qué tanto está el valor real frente al valor pronosticado, o sea, este valor real frente al valor pronosticado. Entonces, a ver si por acá entonces le digo seleccionar datos y le voy a agregar otra línea de tendencia. Entonces, lo voy a agregar una acá. ¿Sí? Vamos a ver si me lo permite. Entonces le vamos a llamar nueva serie. Y vamos a agregar los valores de acá. Entonces los valores de X serán estos señores que tengo acá. Y los valores de Y, entonces serán estos nuevos pronósticos que tengo acá. ¿Listo? Ya quiero hacer un cambio a 14 a 22. ¿Listo? Entonces vamos a ver si me lo grafica. No me lo grafica. Pero eso es otra baja doble. Entonces, venga, lo hago de una vez acá. Este selecciono frente a estos dos. Lo voy a seleccionar desde acá. ¿Listo? Y lo voy a decir insertar data, insertar gráfica. Y entonces un diagrama de dispersión. Listo, a ver si me muestra las. Entonces acá lo mismo, vámonos a un nuevo gráfico y vamos a ver cómo se traslapa una función frente a la otra. ¿Qué tan acertado estoy de mi gráfico? ¿Qué tan cerca está mi pronóstico? Entonces esta es la nueva gráfica. Entonces, hacemos el mismo ajuste, vamos a ver qué tanto se aleja mi pronóstico del valor real que estoy tomando. ¿Listo? Entonces, miremos cómo está fluctuando el valor real que yo tenía frente al valor pronosticado. Esa es más o menos la gráfica que ustedes tienen que hacer.
lo que me está mostrando es que lo que estoy haciendo es más o menos suavizar un poco la tendencia del valor del pronóstico frente a la fluctuación que tengo de los otros. Y vemos que va a un valor un poco más atrasado. Entonces, lo que nos puede determinar es que por medio de la medición de errores, pues el pronóstico lo que trata es ajustar o llevar al centro el pronóstico, convertirlo un poco más hacia la media para poder establecer los valores que están ocurriendo dentro de ese periodo. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen la gráfica e interpretan los valores dependiendo pues, de la revisión teórica que ustedes tienen dentro de sus gráficas. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a la segunda parte del ejercicio. Si ya el primero quedó, señor. Qué pena, es que me quedó, digamos, no entendí muy bien cómo fue que graficó los dos valores en una sola gráfica, pues. Ah, bueno, entonces lo que hice fue exactamente lo mismo. Yo seleccioné primero los valores de X, ¿sí? Y después con Shift, imagínense que usted tiene el Shift y con el Shift sostenido o con el Control sostenido en el computador, los que tienen Windows, el Control, y voy con ese Control y selecciono después de este, en mi caso es Command y selecciono los otros, ¿listo? Los otros valores, ¿listo? Ah, ok, ya después ya todo normal. Listo, entonces vuelven y, como les digo, seleccionan este, control en su computador y con el mouse van y seleccionan los otros valores. Si necesitan incluir 10 gráficas, pues seleccionan las 10 celdas donde están los datos de las gráficas, pero tengo que mostrarle que lo primero que seleccionó fue un valor de X y lo segundo que seleccionó fue un valor de Y. ¿Listo? Bueno, entonces, claro está ahí. Ahora vamos a ver el método de suavización exponencial doble. El método de suavización exponencial doble pues tiene unas características un poco distintas a las que vimos en este modelo y lo vamos a tratar de entender en esta tablita que tengo acá. Entonces, para el método de suavización exponencial doble, como lo vemos acá, pues lo primero que vamos a entender es el concepto que tenemos sobre suavización doble. Entonces, la suavización doble, pues es sencillamente que se le hace un ajuste a ese parámetro dentro del valor nominal que se tiene dentro de la tabla. Entonces, lo vamos a conocer como ese valor ajustado a la tendencia. Y ese valor ajustado a la tendencia, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma, como nos lo muestra esta tablita de que tenemos de acá. Entonces, para ese, vamos a tener una tabla muy parecida a esta, obviamente con las normas APA que ustedes tienen, y vamos a partir de un principio que se llama el principio de la tendencia. El ejercicio nos dice que la tendencia para este ejercicio será 4.352. Perdón, yo miro acá. Sí, en mi caso es 4.682, 4.682. Este se los da el libro, perdón, la guía. Entonces, perdón, le damos acceso al compañero. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues vamos a trabajar esta tendencia. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna referencia? ¿Tienen algún concepto? Quiero entonces, por favor, que mientras se ubican un poquito, entonces, antes de comenzar y para terminar este CIPA, entonces, quiero que tomen una serie de datos y hagamos el pronóstico del valor real que se tiene por el método más sencillo. ¿Listo? Entonces, les voy a presentar una tablita con unos periodos. Ustedes lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en el Excel que ustedes tengan. Entonces, quiero que por favor me ayuden con este pronóstico que tengo acá. Un segundo. Entonces, tengo tiempo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacerlo con 6 periodos nomás. ¿Listo? Y entonces tengo unas demandas de la siguiente forma, demandas. ¿Listo? Lo vamos a tener en unidades. Entonces tengo estas siguientes demandas. Listo, tengo estas demandas, entonces, por favor, muchachos, si tengo esta tablita, como se las estoy mostrando, tengo el periodo del 1 al 6, tengo 3 meses, este tiempo está en meses, tengo de enero a junio, meses,
cambiar acá. Y necesito saber en julio cuáles serán las ventas. Les voy a copiar la formulita acá para que ustedes en 10, 5 minuticos, entonces, me ayuden a identificar ese pronóstico. Les voy a copiar la formulita acá para que se guíen. Y entonces podamos seguir con el método de regresión, suavización exponencial doble. Ahí está clara la fórmula, ¿la alcanzan a ver? Tomás Grande. Muchachos. Sí, sí, señor, se ve. Bueno, entonces, pronósticos, último, qué pena, yo soy como medio adicto a las tildes. Listo, muchachos, entonces, si quieren, tomémonos 5 minuticos y hacemos el cálculo. Recuerden, muchachos, como lo van a hacer en la tabla, del trabajo, si ven que cada vez que yo le doy enter a esto, estos números cambian, es exactamente lo mismo que les pasa a ustedes. Entonces, lo primero que van a hacer, recuerden, es control C, control pegar valores, ¿listo? Y después control X, que es cortar, y lo pegan acá. ¿Para qué? Para que les queden los valores ya de carácter estático. ¿Sí ven que cuando les doy clic ya ellos no cambian? ¿Listo? Entonces, por favor, ayúdenme a buscar el valor del pronóstico para el periodo 13. ¿Listo? Entonces, los dejo ahí. Son las 9:10 de la mañana, entonces en 5 o 6 minuticos volvemos. Cualquier dudita que tengan, entonces me la van preguntando por acá, ¿vale? Mientras los dejo ahí que ustedes trabajen 5 minuticos y me dejen y me regalen el valor pronosticado, ¿listo? Mientras ustedes están ahí, yo voy, yo los espero acá por si cualquier dudita, ¿vale? Entonces, regálenme por favor el valor pronosticado para el periodo 13 y yo me sirvo un vasito con agua mientras ustedes terminan. ¿Listo? Tutor, pero ya no puedo visualizar los datos. Y Señora. pues no puedo visualizar los datos. Ah, Apenas los bueno, iba. perdón, sí, perdón un segundo. Entonces, les dicto, pues venga, les comparto mi pantalla, ustedes lo visualizan, los toman ahí y ya les dejo compartir. Ahí los ven, muchachos, están muy pequeños. Se ven bien, tutor. Sí, está bueno. ¿No? Muchachos, entonces ya tienen los datos, la formulita, tómenle un screenshot a la pantalla y yo me desconecto un segundo mientras contesto unos mails y con eso ustedes me van preguntando cualquier duda que tengan o me van dando la respuesta, ¿listo?
¿De qué mano? Profesor, buenos días, ¿me escucha bien? Es que se me fue la energía acá por mi casa. Sí, Juan, lo escucho perfectamente. Ah, bueno, profe, qué pena, me tocó conectarme acá desde el celular. De pronto no sé, ya terminaron o qué, es que no veo ninguna presentación. Ah, Juan, lo que pasa es que puse un ejercicio para que en 10 minuticos lo resolvamos. Si quieres, se lo proyecto. Pero alcanzaste a ver la explicación de suavización. Que hasta donde me explicó cómo poner los dos gráficos juntos Ok. y ahí se fue la Ah, energía. bueno. Entonces, este es el ejercicio que estamos haciendo. Dame un segundo, ya lo termino de proyectar. Regálame un segundito. Eh, y ya le muestro cuál es el valor que vamos el ejercicio que estamos haciendo para que por favor me regale los valores de la fórmula. ¿Listo? Entonces, es este que está acá. Me confirma apenas lo vea. Comparto la pantalla. Mientras sus compañeros lo están resolviendo para que me regalen el valor del pronóstico para el periodo de junio. Es este que está acá, ¿lo ve? Bueno, sí, Juan, sí lo alcanza a ver. Sí, ahí ya le saqué un pantallazo, sí. Ah, Ya, listo. profe. Vale, Listo. entonces, mientras otros 5 minuticos trabajamos para que me regalen, por favor, el pronóstico del valor 13 mediante el método de suavización, método de suavización exponencial simple. ¿Listo? Listo. Cualquier duda que tengan, entonces estoy acá mientras ustedes terminan, ¿vale? Listo, tutor. ¿Listo? ¿Cuánto te dio? Para julio, 41.000. Entonces, 0.73. Ya miramos entonces, ya. Démosles entonces 2 minuticos más a sus compañeros y miramos a ver si nos quedó bien hecha la suavización. ¿Listo? Listo, tutor.
Listo, muchachos. Entonces vamos a resolver el ejercicio para mirar a ver si nos quedó bien y comprendimos el tema. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar esta parte. Entonces, ¿cómo? Janet, ¿tú fuiste la que terminaste? ¿O quién fue la que me confirmó que ya terminó? Tutor, yo, del eje cafetero, me llamo Lisa. Listo, Lisa. Entonces, ayúdanos a entender entonces este ejercicio. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Colocarle, pues acá que este va a ser mi valor real. ¿Listo? Entre más fácil entendamos las matemáticas, más fácil va a ser poderlas entender cómo se aplican. Entonces, este nombrecito que yo le coloco, usted lo tiene en la fórmula como y sub t, y este lo tienen como y t sub más 1, y lo vamos a conocer como el valor pronosticado. ¿Listo? Listo. Y esto entonces va a ser mi pronóstico. Listo, Lisa. Entonces, siguiente paso. Lisa. Se inicia entonces con el pronóstico. Para el Listo. para el primer mes no hay pronóstico. Ok, no hay. ¿Por qué no hay? Porque sería el anterior, sería 0, y pues como usted dice que el 0 no se tiene en cuenta Listo. como número real. Entonces, siguiente, Lisa. Se procede, entonces ahí sería la demanda del valor real, entonces del mes anterior, que sería 49. Muy bien, listo. Y ya ahora ahí sí se aplica la fórmula Bueno, entonces, para ¿cómo la... dice la fórmula? Entonces nos dice Primero que nos falta algo. sacar alfa. Ok, entonces alfa, sí, ¿cómo se calcula alfa, Lisa? Alfa sería 2 Sí, dividido 6, que es el último mes, sí, más 1. sí. Listo. 0,28. Señor, Listo. 0,28, ¿sí? sí, 1,5 0,28. Bueno, Muy entonces bien. haría, también calculé 1 menos alfa. Ok. 1 menos alfa. Listo. 0,71. Bien. Bueno, entonces ahora sí se aplica la fórmula. ¿Dónde me paro? ¿Acá? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Entonces sería alfa Sí. por el valor real. Por el valor. ¿Amarradito? Alfa, sí, señor. Por el valor real. ¿Cuál es mi valor real acá? 27. El 20, anterior, el anterior, del muy mes, bien. mes 2. ¿Amarro o lo dejo sin No, amarrar? se queda sin amarrar. Muy bien. Más, abre Sí, un paréntesis. paréntesis, sí. Sería por 1 menos alfa, que ya lo calculamos. Entonces Sí. tomamos ese valor ¿Amarradito? sí, este se amarra, Por. por el valor pronóstico que calculamos anteriormente, Ok, 49. sí, Listo, ya cerramos paréntesis, sí, nos da 42. Sí, listo. Ahí y ya puedo jalar. sí, ya se puede arrastrar. Listo. Y entonces el valor del 13, a dejar en solo dos decimales para que. Debe ser 41.073. Listo. En este caso es 41 porque como son. Bueno, 41.05. Listo, Lisa, muchas gracias. Perfecto. Listo. Muchachos, Juan, ¿entendido? Sí, profe, ahí quedó entendido. Ujú. A ver, le pregunto. Miguel. Breiner. Sí, señor, Sí, entendido. señor, entendido. Janet. Profe, de pronto una consultica, digamos, si no da un número, digámoslo exacto, él se puede aproximar, se aproxima como hacia al mayor o al menor.
digamos que ustedes pueden utilizar redondear punto más, ya sea o punto menos o punto más en Excel, pero pues como él mismo si yo sigo acotando acá, él me comienza a hacer aproximaciones, ¿sí? Entonces lo que él mismo hace como la separación de los valores. Entonces lo pueden dejar así o lo pueden dejar en 2 decimales. Generalmente su trabajo es de miles de pesos o de dólares, entonces pues ustedes lo pueden dejar en 2 cifras o 3 cifras o lo quieren aproximar, ¿listo? La función técnica que Excel utiliza para eso se llama redondear punto más o redondear punto menos, entonces miremosla para que ustedes digamos que no lo hagan de forma, digamos, aleatoria, sino que se los haga él, entonces le dan redondear, mírenlo acá, redondear punto más. Cuando le doy redondear punto más, significa que redondear punto más. Entonces, cuando le doy esta función de redondear punto más, lo que le estoy diciendo es que me lo coloque al entero superior, ¿listo? Entonces, si yo le doy acá, le digo que ese me lo redondee y él me va a preguntar a cuántos decimales. Entonces yo le digo, no, redondéemelo a 2 decimales, perdón, a 2 decimales. Y él lo que hace, pues lo hace automáticamente, ¿listo? Y si lo quiero que lo redondee por debajo, entonces le digo redondear punto menos, que es este que está acá. ¿Listo? Esto. Esa es la fórmula técnica para utilizar Listo. redondear y el redondear punto menos. Profe, pero eso ya sería como para la interpretación. Digamos que yo tengo una empresa que vende celulares. Digamos, ahí me diría que yo voy a vender 42.7 celulares. Ajá. Entonces, lo ideal sería como llevarlo pues ya al exacto de 43, ¿no? O sea, Okay. como para tener esa proyección como a favor, o sería mejor reducirlo. ¿Okay? Vale, generalmente los pronósticos, ya te entendí la pregunta, generalmente los pronósticos redondeamos hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahí lo que vas a decir es que no vas a vender 42, sino vas a vender 41. ¿Listo? Indiferente de que estuviera dado 41.6, nos vamos con el entero inferior para el pronóstico. O sea, con el Okay. bajo de los escenarios para no generar falsas expectativas. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, muchachos. Entonces, seguimos con el otro. El otro, pues digamos que no tiene como una fórmula más sencilla de explicar, es decir, nos toca como más o menos entender la fórmula para que pues podamos ejecutar, ¿listo? Bueno, este entonces método se llama suavización exponencial doble. La suavización exponencial doble lo que hace es que, como vimos en esta gráfica, pues no nos permite que esto se ajuste de esta forma, sino que se vaya un poquito más a ras de la otra gráfica, ¿listo? Acá vemos una distorsión de la gráfica porque lo que hace es que la tendencia trata de centrar todos los valores en la mitad, o sea, como para lo que dice el compañero, ni generar muchas expectativas ni generar tan pocas expectativas, por eso es una línea un poco más ajustada hacia el centro, ¿listo? Pero este método de suavización exponencial ya nos ajusta esa tendencia y nos dice, mire, esa tendencia está ajustada en X cantidad, ¿listo? Entonces vamos a entender esta tablita como la deben presentar y estas 3 formulitas que tenemos acá. En el método de suavización, bueno, perdón, se me olvidaba una cosita. Acá para de pronto complementar un poco más los valores, el entendimiento de la suavización exponencial. Resulta que en la historia, la suavización exponencial es de los mejores métodos que hay cuando los datos tienen tendencia. Pero también uno encuentra que en los modelos de suavización exponencial se le da un valor mucho más real o un peso mucho más real a algunos valores que son pronosticados frente a unos valores que son más reales. Entonces, quiero citar, yo siempre cuando estamos en la presencialidad les explico con ejemplos que a veces parecen como muy sencillos, pero de pronto les pueden ayudar un poco más. Imagínense que nosotros estamos comenzando con un negocio, cualquier negocio que sea. En este caso voy a citar un puesto de arepas. ¿Listo? Entonces la señora va a iniciar su puesto de arepas. Entonces ustedes se pueden imaginar, la señora sale un lunes y ella pues hace sus cálculos mentales y ella dice, bueno, hoy voy a vender 20 arepas, ¿sí? Pues resulta que se acaba el día y ella hace inventario y si ella tuviera en cuenta, como muchos negocios informales no lo hacen,
ella tuviera en cuenta las ventas que se dejaron de percibir, pues ella podría hacer un cálculo mucho más acertado el siguiente periodo. Entonces, si la señora vendió 20, pero si hizo la cuenta de cuántos pedidos dejó de despachar, entonces ella dijo, ve, yo dejé de despachar 10 ventas, la señora podría llegar a pensar que el martes podría sacar 30 arepas, ¿cierto? Que es lo más normal. Efectivamente, la señora siguió su intuición y sacó sus 20 arepas que había sacado el siguiente día como normal, más 10 adicionales. Y efectivamente la señora vendió las 30 arepas. La señora, ¿qué pensaría en el periodo, en el miércoles, el pronóstico que haría el miércoles? Ella diría, no, pues ya vendí el martes vendí 20, el lunes vendí 20, el martes vendí 30, pues yo voy a sacar de pronto 10 más. Entonces la señora el miércoles saca 40 arepas. Pero al terminar el día, la señora se da cuenta que de esas 40 arepas que sacó, solo vendió 30, le quedaron 10. Entonces, la señora se sienta a hacer su proyección para el siguiente día y dice, bueno, pues un día vendí más, este día vendí menos, me quedaron, entonces me voy como por la media. ¿Qué es esto que nos está mostrando la gráfica? La gráfica nos está mostrando un ajuste hacia la media, que es donde tienden generalmente todos los pronósticos, como, venga, no me arriesgo tanto para no perder, pero tampoco me arriesgo tan poquito como para dejar de percibir nuevos ingresos. Entonces la señora dijo, no, pues entonces voy a volver a sacar 30, ¿sí? Y la señora el jueves, el viernes saca 30, digamos que vamos bien en el orden de los días, saca 30, y la señora se percibe que ya para ese periodo dejó de vender 5 arepas, entonces posiblemente el siguiente sábado saca 35, y así comenzará a hacer sus cálculos mentales de cuánto podrá ser su valor promedio, porque la línea de suavización exponencial tiende a una tendencia o a un valor medio, pues para, como les digo, no arriesgarse tanto a sacar tanto para no venderlo, pero tampoco sacar tan poquito que se pierda la venta, pues porque eso tiene unas implicaciones desde la producción, que es que no es lo mismo la señora hacer arepas, preparar arepas para 30 que para preparar para 40, porque tal vez esas 10 adicionales se genera que la señora, pues si antes se levantaba a las 3 de la mañana a moler el maíz, pues ahorita le toca levantarse a las 2 para dar punto con esas 30. O tal vez si vende 50, pues ya le toca conseguir una persona que le ayude y eso le va a generar más compra de materiales, más adquisición de personal y etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por eso las personas siempre tienden hacia la media. En función de eso, lo que les quería explicar es esta relación entre alfa y el alfa que multiplica el valor real y este valor de 1 menos alfa. En algunos libros se les da más prioridad al valor real que al valor pronosticado. Entonces, como vimos en el ejemplo de la señora de las arepas, pues una cosa es lo que vende en realidad y otra cosa es lo que ella pensaba que iba a vender. ¿Listo? Entonces ella dijo el martes, dijo, no, yo vendí 20, entonces voy a sacar 30. Tenemos dos valores para un mismo periodo, que están en diferente posición en el tiempo, pero son dos pronósticos. Lo que vendió frente a lo que pensaba que iba a vender, ella vendió 20, pero ella había sacado 30 para vender. Entonces, en función de eso, muchos evaluadores consideran que este alfa debe ser particularmente dado a la experticia del pronosticador o a la experiencia del valor real. ¿Eso qué significa? Que hay gente que le da mucho más valor a los datos reales que a lo que puede pronosticar. Entonces la señora pudo haber dicho, no, mire, yo no me arriesgo el martes, yo no me arriesgo, voy a sacar las mismas 20, indiferente de que podía haber vendido 30. Entonces de pronto su alfa es mucho más alto para el valor real. Entonces ella le apuesta un 80% a lo que vendió realmente frente a un 20% a lo que vendió o lo que puede haber vendido. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno le da peso a lo que considere más real. Entonces, hay gente que es mucho más optimista o que tal vez es mucho más versado en el cálculo de los pronósticos y dice, no, mire, yo me arriesgo y le voy a dar 80% de credibilidad al valor pronosticado que al valor real. Entonces vemos una fluctuación entre estos valores. Para la señora de las arepas, este alfa era de 80%. Yo estoy compartiendo pantalla, sí, ¿cierto? Alfa es para este valor del 80%. La señora confía más en o sea, no le gusta arriesgarse tanto y confía más en lo que está vendiendo realmente. Pero puede haber otro que diga, no, mire, yo
considero que me voy a arriesgar más, entonces le voy a dar más peso a este valor de alfa. Entonces, si es 80 a este lado, pues va a ser 20 a este lado. Si es 20 a este lado, pues va a ser 80 a este lado. Entonces, quería explicarles eso para que, digamos que cuando se pregunten de dónde sale ese valor de alfa, es muy subjetivo, porque hay pronosticadores muy expertos en el cálculo de pronósticos y dicen, no, mire, yo soy tan bueno que le doy 80% de credibilidad al valor que estoy pronosticando que al valor real, porque tal vez el mercado está muy fluctuante, porque bueno, es diferentes variables. Como hay gente que dice, no, mire, yo me confío más en lo que está pasando en realidad, en lo que estoy viendo en las ventas reales, y pues le doy un peso menor al valor que puedo soñar vender o que puedo pronosticar vender. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues la idea es que conozcamos ese valor. Acá resulta que en esta doble suavización exponencial, pues vemos un concepto de alfa frente a un valor, a un concepto de beta. Este valor y este concepto de alfa y beta, pues son dos modelos de suavización para tratar de mitigar un poco más el impacto de la fluctuación entre los valores del pronóstico real y el pronóstico ajustado. Entonces, en este caso, pues vamos a ver esta particularidad. Como les digo, este no tiene una fórmula como tan sencilla de calcular, pero pues vamos a tratar de hacer la interpretación de los valores dándole nombre a nuestros valores de las tablas. ¿Listo? Recuerden, ustedes primero deben tratar de graficar para conocer el comportamiento de los datos, etcétera, etcétera, como lo hicimos en el valor anterior. Entonces resulta que acá me muestra estas formulitas mágicas que tengo acá. Lo voy a comenzar a explicar de tal forma que para ustedes sea un poquito más claro lo que voy a hacer. Entonces, en nuestra tabla vamos a tener el periodo, que lo vamos a conocer como T. Bueno, les repito, ese se llama modelo de pronóstico con suavización exponencial doble. Y entonces lo vamos a comenzar a interpretar de la siguiente forma. Entonces, tenemos una tablita con 12 valores, como lo teníamos en la otra tabla, y adivinen cuál vamos a calcular. El valor. El valor 13. 3, ¿listo? Acá tengo mi tablita de pronósticos, que para ese caso los voy a llamar A sub T, como para conocer esta nomenclatura que tengo acá, pero como ustedes los conocen o como los hemos conocido, los vamos a llamar valores reales, ¿listo? Que son los que realmente son los que vendí, ¿listo? Entonces estos valores los vamos a conocer como valores reales. Tenemos una tendencia que el ejercicio me está diciendo que la tendencia para este ejercicio es 4.858. Como yo cambié los datos, pues le agregué un valor distinto, que es 48.800. No, mentiras, voy a utilizar el mismo. 4.858. 4.858. ¿Listo? Lo mismo que utilizamos en el modelo de suavización simple, pues necesitamos un valor para el periodo 1 que corresponda a la suavización exponencial real. Entonces, vamos a tener una tablita que entonces tenga estas características. Y estas características se conocen como los parámetros de comportamiento de la serie. Entonces, el primer valor de suavización exponencial que vamos a tener acá, pues lo vamos a conocer como valor de suavización exponencial. Ya le vamos a colocar los nombres como están en la fórmula. Y vamos a conocer el pronóstico, que ya es un pronóstico ajustado. ¿Listo? Entonces, la tendencia me la da el ejercicio, me dice que son 4.858, al cual tengo que ajustar la tendencia. El primer valor de suavización exponencial, pues será como lo vimos en el primer periodo, será el valor pronosticado para el periodo 1, ¿listo? Entonces tendremos el periodo 1 y calcularemos la suavización en cada uno de los periodos, y el pronóstico ajustado pues no existe en el primer valor porque necesito necesariamente un valor real como un valor pronóstico, ¿listo? Como lo vimos en el ejercicio inicial. Entonces me dice que lo primero que tengo que calcular es el A sub T, y el A sub T es la primera suavización que voy a tener acá. Entonces, este A sub T lo vamos a conocer como la primera suavización que vamos a tener. ¿Listo? ¿Cómo se calcula ese A sub T? Pues me dice el A sub T, que es el pronóstico del primer valor, que pues lo vamos a conocer como el valor real de cada una de las tendencias multiplicado por los valores que tengo dentro del pronóstico. Entonces, este señor, ese era el primero que voy a calcular. ¿Listo? La primera suavización. Y me dice que es esta fórmula. Entonces, comencemos a dibujarla por acá. Me dice que es, bueno, entonces alfa, perdón, antes de continuar, alfa es el mismo alfa que tengo acá arriba, es este 0.15, y beta es 2 veces alfa. Entonces, lo que voy a hacer es que sencillamente, perdón,
lo que sencillamente es que voy a coger y multiplicar a alfa 2 veces. Entonces, este señor por 2. ¿Listo? Y me dice que el beta va a ser equivalente a 0.30,76. ¿Listo? Dentro de mi valor del valor de alfa. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a aplicar la primera fórmula y entonces la primera fórmula me está diciendo que para el A sub t que debo tener dentro de la primera suavización exponencial será equivalente a este valor. Entonces me dice que A sub t será igual a alfa, al pronóstico del primer periodo, entonces será igual. Entonces comenzamos a dibujarlo por acá. Entonces me dice que va a ser a alfa igual, entonces voy a tomar a alfa amarradito, porque generalmente sus valores van amarrados, que multiplica al valor al primer dt, o ese primer dt lo vamos a conocer como el segundo periodo pronosticado. Entonces, el primer dt lo vamos a conocer como este valor de sub t que tenemos. Entonces, alfa por el d sub t en 2. Entonces, d sub t en 2. Menos 1 menos. Entonces, este valor que tengo acá por este valor que tengo acá. ¿Listo? Me dice que esa multiplicación la voy a encerrar. Perdón, un segundo. Entonces me dice que coja alfa, que es este señor que tengo acá, lo amarre, lo multiplique por el primer valor de t. Por el primer valor de t. ¿Listo? Por este señor que tengo acá. Esta multiplicación la voy a encerrar entre paréntesis. ¿Listo? Y me dice que después de eso, entonces le sume 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa, este alfa que tengo acá, F4, y a ese le multiplique una relación que es entre el A sub t anterior y el T sub t anterior. Bueno, entonces ese es el primer pronóstico, el primer A sub t, este señor que está acá, menos la tendencia, que es este señor que tengo acá. ¿Listo? ¿Cuál amarro? Ninguno, solo los alfa. Entonces cierro acá paréntesis, cierro acá paréntesis. ¿Listo? Listo. Claro, hasta ahí, como les digo, es básicamente como poder interpretar un poco la fórmula de lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? D sub t, que es la primera suavización que tenemos, que es el valor de t, la primera suavización frente a la relación de cada uno de los A sub t. Y le damos Enter, ¿listo? Y nos da ese valor. Como dijo el compañero, entonces tratemos de dejarlo como en 2 decimales, como para que... bueno, acá no tengo ni siquiera decimales. Entonces lo voy a dejar solo en separadores de miles, ¿listo? Y tengo la primera suavización. Después me dice, bueno, entonces ahorita calcule la suavización o la tendencia número 2. Entonces me voy, ya hice entonces me voy a este cuadrito que tengo acá al lado. Y me dice, calcule la tendencia. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la tendencia? Me dice, beta por A sub t menos A sub t anterior, 1 menos beta por el nuevo pronóstico. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce de la siguiente forma. Entonces, beta, abro, beta, amarradito, me dice que por el nuevo pronóstico que acabé, por la primera nueva suavización que acabé de calcular. Bueno, entonces beta, que multiplica a la que acabé de hallar, listo, que es esto que tengo acá, más, me dice, más 1 menos beta. 1 menos beta, lo tengo por acá, F4, listo, multiplicado por la tendencia. ¿Por cuál tendencia? Por la tendencia anterior que tengo. ¿Listo? Entonces miremos los paréntesis. Entonces primero que me haga esta multiplicación de acá, pues que me haga esta multiplicación de acá. ¿Listo?
después me lo sume por esta multiplicación que está. Listo. Y me da 19.899 la tendencia. ¿Listo? Y entonces así calculo el pronóstico ajustado. Y me dice que el pronóstico ajustado es igual al A sub T por el T sub T. Ah, bueno, entonces lo que tengo que hacer es sumar este señor más este señor que tengo acá. ¿Listo? Y el pronóstico va a ser igual a 76.572. Y entonces ahorita lo único que tengo que hacer, verifico si están bien amarradas mis fórmulas. Amarro este. Listo. Miro este que esté bien amarrado antes de jalar. Listo. Arrastro este. Quitarle el color amarillo. Y el pronóstico será exactamente igual a este periodo. El pronóstico que va a calcular será este señor que tengo acá. ¿Listo, muchachos? Que necesitan un poquito más de práctica, necesitan montarlo en su modelo, necesitan ajustarlo y así pues establecen. Entonces la tarea pues va hasta acá, hasta este pronóstico que ustedes deben tener acá. Grafica las tendencias frente a los pronósticos ajustados y colorín colorado esta tarea acá abajo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Tutor, lo que pasa es que yo ingresé al CIPAS algo tarde, entonces no sé si explicó dónde puedo descargar para tomar los datos o si Vale, hay también entonces, una guía. vale, entonces mira que acá tenemos una guía, ven a ver si está por acá. Desarrolle el modelo de la tarea. Miren, entonces esta guía, ustedes le dan acá clic en relación, en la guía que ustedes tienen, le dan clic acá en relación a la demanda. Entonces acá les va a abrir como un Drive y el Drive tiene un Excel. Entonces, vamos que cargue y de ahí ustedes toman esos datos que están ahí, ¿vale? Pues mire cómo les cambian los datos, como esperemos que cargue un poquito la tarea. Y ahí tomarán los datos para la solución de los ejercicios. Mírenlos acá. Entonces ustedes lo toman, por ejemplo, si yo le doy F9, ¿dónde está mi F9? Cuando lo descargue, ellos van a cambiar y me cambian obviamente estos dos valores también, ¿vale? El pronóstico y la tendencia. Una pregunta. Señor. ¿Ese archivo de Excel es el mismo que usted compartió en el grupo de Skype? En el grupo de no sé si lo compartí, no, creo que no lo compartí, muchachos, o Sí, sí. usted compartió unos archivos de Skype que eran la de relación de tiempos y yo no recuerdo si entre esos estaba eso. Pero es que esa relación de tiempos es de la actividad 1. Estas son relación de demanda. Ok, voy a revisar de todas maneras. Vale, si quieren les comparto esta guía para que ustedes la tengan. De todas formas, ustedes las pueden descargar en el foro, en el desarrollo de la actividad y ahí la encuentran. Listo. Si vieron que para mi pronóstico acá es distinto y mi tendencia es distinta de como la tenía en el ejercicio anterior. Entonces, así mismo les van a cambiar los valores a ustedes. ¿Listo, muchachos? Profe. Señor. Tanto la tarea 1, 2, bueno, los ejercicios están en un mismo archivo o la idea es presentarlo en un mismo archivo, o sea, ellos están en archivos separados o están en el mismo archivo. Ellos están los datos están en archivos separados. La idea es que ustedes saben que pues esta actividad es de carácter colaborativo, entonces la idea es que obviamente ustedes monten los ejercicios en un solo archivo y hacen una sola entrega por equipo. ¿Listo? Entonces, la portadita, la bibliografía. No, profe, pero o sea, las participaciones en el foro se suben en archivos diferentes. Como la participación ustedes la van haciendo a medida que van haciendo los ejercicios. Entonces, por ejemplo, hay unos que ya compartieron el ejercicio 1, ¿sí? Entonces, ustedes lo comparten para que sus otros compañeros puedan verificar que efectivamente o ya lo hicieron o les dio igual. ¿Listo? Como equipo deben participar para tratar de consolidar el trabajo, para compartir como la experiencia de poder. Sí, profe, eso lo entiendo. Mi pregunta es, digamos, yo presento el ejercicio 1 sobre ese mismo archivo,
¿puedo trabajar el ejercicio 2 o lo trabajo independiente en No, otro archivo? lo trabajas sobre el mismo, ¿sí? En pestañas distintas. Entonces acá vas a colocar ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Ok, profe, ya, ¿Vale? ya he entendido. Bueno, Sí, esos Excel sí los compartió en el grupo de Skype, profe, desde el 4 de septiembre. ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces no necesita que se los vuelva a pasar, ¿cierto? Profe, la grabación la comparte por el WhatsApp. Ustedes saben que uno, yo se los cuelgo en el foro, se la encuentran siempre en el foro. Dos, se las comparto por Skype y se las comparto por WhatsApp. Entonces, por cualquiera de los tres lados les llega. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes? Este ejercicio, el último, digamos que no tiene como tanta explicación como el anterior, porque pues es solo más procedimental que cualquier otra cosa. Entonces, los invito a que, por favor, este es muy sencillo, es un ejercicio muy básico, entonces los invito a que lo practiquen y que una vez lo practiquen, pues ya puedan compartir las experiencias con su equipo para que puedan estar dentro de los rangos de entrega de los trabajos. ¿Listo? Los invito, muchachos, también que una vez terminen de conformar los equipos, traten de que sus compañeros, pues tratar de afinar un poco más la participación de sus compañeros en el foro para que les puedan, perdón, en los CIPA, para que puedan en lo posible tener la posibilidad de poder pues participar todos y hacer un poquito más dinámica la clase. ¿Listo? Profe, yo tenía unas duditas y de pronto me las podría aclarar. Señor. ¿Me escucha? Sí, señor. Profe, en ese ejercicio, esos valores de alfa y beta y la primer tendencia, ¿esas las da el ejercicio o esas de dónde salen? O sea, Alfa, es que no veo ahí fórmula ni nada. Acá está alfa. 2 sobre n más 1. N es la cantidad de datos que tienen. Entonces ustedes tienen de 12. Entonces es 2 dividido entre 12 más 1, o sea, 13, 2 dividido entre 13. ¿Listo? Beta es 2 veces alfa, o sea, si acá te dio 5, entonces es el doble de ese valor. ¿Listo? Listo. Acá también les da la tendencia, que es esa misma tendencia que yo tengo por acá, en este valor que tengo acá, él también te las da. ¿Listo? Listo, profe. Listo, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Doctor, yo acabé de descargar el archivo y también me da el pronóstico, el valor del pronóstico. Vale, el valor del pronóstico. Ese valor del pronóstico que te dan dentro de la tabla, lo puedes utilizar generalmente para validar la suavización exponencial que tenemos dentro de este pronóstico. En algunos casos, algunos libros utilizan este pronóstico para reemplazar este primero que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden utilizar este valor como lo utilicé yo acá, como lo tengo 59. En mi caso, cuando los descargué, era 59.934 el valor pronosticado que tengo acá arriba. O por el contrario, pueden comenzar a pronosticar dentro de esos valores reales. ¿Listo? ¿Alguien más? La idea, muchachos, es que entonces comiencen a trabajar y pues cualquier duda que tengan, pues me la compartan por el grupo, por el foro, cualquiera de los medios que ustedes tienen para validar ese concepto. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces voy a terminar la grabación para que puedan tener acceso una vez a la grabación y puedan poder validar, pues puedan terminar este ejercicio lo antes posible. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, muchachos, por su participación. Nos gastamos casi a 1 hora y 56 minutos. Entonces, espero que haya quedado más o menos clara el desarrollo del ejercicio. Obviamente, lo que se busca es que se explique la metodología de desarrollo y ustedes puedan, pues, validar esas actividades. Entonces, les recomiendo, si quieren, aprovechen en este ratico que siguen conectados y terminen de una vez el ejercicio para que ya lo puedan salir
de esa actividad en lo antes posible, porque todos sabemos las responsabilidades que tenemos dentro de la semana y ya que están calienticos y pueden ver el video, pues pueden reforzar el conocimiento, si no, pues por el grupo me preguntan y yo les hago la aclaración. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, muchachos, mucho gusto y entonces ya les envío la grabación una vez termine de renderizarse. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, muchachos, un gusto. Muchas gracias. Vale, nos vemos.